ofreciendo contenido para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Ha llegado el momento de decir las cosas en voz alta. Actualidad, análisis, metrópoli, crítica. En voz alta, con José Antonio Guerra Colín. Para decir las cosas, se deben decir en voz alta. En voz alta. Hola, muy buenas tardes. Yo soy José Antonio Gurrea y estamos en una emisión más de En Voz Alta, un programa coproducido por SM Radio y en lalupa.com. Hoy vamos a seguir con el tema controvertido de legalizar o no legalizar la marihuana. Y para esto, bueno, tenemos a una mesa muy interesante. Tenemos a Omar Lona. Omar Lona es promotor de la salud. Y él nos va a hablar de los aspectos médicos, de por qué sí o por qué no legalizar la marihuana. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias a todos por participar. Y tenemos aquí a nuestro coconductor, a Nils Rosas Valdés. Él, como saben, es historiador, internacionalista, escritor. Nils, bienvenido nuevamente a En Voz Alta. Muchas gracias, Muchas gracias por estar aquí. Saludos al auditorio también. Pues la vez pasada habíamos quedado, no estuviste tú, estuvo Luis Felipe, que él es activista canábico, y hablamos de los pros y los contras. Habíamos quedado, entre otras conclusiones, que si bien la marihuana no es precisamente o no necesariamente tiene que ser una droga de entrada a drogas duras, no se da eso necesariamente, sí afecta a veces el cerebro de los adolescentes que están en formación, sí puede llegar a afectarlos, ¿no? También hablamos de las bondades de, por ejemplo, todos los niños que tienen esos problemas de epilepsia, ¿no? Que han logrado aminorar con el suministro de la cannabis, ¿no? De la cannabis. Y tú, Nils, hablaste un poco también del asunto de la salud, de la violencia, y de 4 puntos, ¿no? Muy importantes. Sí, así es. A mí me gustaría que, ya que está aquí Omar Lona, abundáramos acerca de esos beneficios que puede traer el cannabis, que lo vimos con el caso de esta chica, la chica Grace, ¿no? Una famosa niña, quien no recuerde el caso, lo voy a tratar de recordar en breve minutos. Es una chica regiomontana que ella padecía pues hasta 80, 90 ataques epilépticos al día, ¿no? Entonces sus papás demandaban que les permitieran importar aceite de cannabis, ¿no? El tema llegó cuando un periódico de Estados Unidos los entrevistó. Brincó a la luz pública el tema, se acordarán, y entonces muchos periodistas, incluido yo, empezamos a buscar a las otras Grace en varias partes de la República, ¿no? Y encontramos eso. Se hizo un grupo a través de las redes sociales de Grace, se hizo un grupo donde se empezó a demandar la importación, la libre importación del aceite, hasta que se logró, ¿no? Platícanos de eso, Omar. ¿Hasta qué punto realmente o cómo en el cuerpo humano, en el organismo, el cannabis, el aceite de cannabis, cómo es que logra tener estos efectos? Porque sí, es cierto. Después hicimos un seguimiento, hablamos, la propia Grace, los papás de Grace lo dijeron,
hicimos un seguimiento con otras niñas y niños que tenían ese problema y en efecto sí se redujo el número de ataques epilépticos. Por supuesto. Claro, no se puede negar que los cannabinoides van a tener un efecto en el cuerpo humano, al final de cuentas, por eso es su investigación. Como lo mencionó también el panelista que estaba la vez pasada, hay un sistema que es el cannabinoide endógeno, que es el que se encarga de la regulación de estos efectos. ¿Por qué? Porque se descubre que hay receptores, le hace como partículas o espacios en el cuerpo que reciben directamente esas sustancias y que generan el efecto. De hecho, dependiendo del tipo de marihuana, es el efecto que se va a obtener. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias dentro de la marihuana que entran en juego. Algunos tipos de marihuana tienen más o menos tipos de cannabinoides y eso es lo que hace la variación de los efectos, por ejemplo. Uno de los efectos generales que va a tener es el de la hipotonía muscular, es decir, baja la tensión o el tono muscular, lo relaja. Y es por eso que ayuda con los ataques epilépticos, como sabemos. En el ataque epiléptico hay una contracción involuntaria de los músculos y es una contracción muy fuerte. Finalmente el ataque epiléptico, que es como se concibe, es una cuestión de ondas, ¿no? Sí, está fallando aquí como tal el estímulo eléctrico que reciben los músculos por parte del sistema nervioso y genera las contracciones involuntarias. Pero al haber relajante natural, baja el tono muscular y la contracción no se vuelve violenta o no se vuelve tan duradera. Ayuda a mantener regulado, en este caso, el tono muscular, que es el poner la tensión en el músculo, ¿no? El mantenerlo firme. Entonces eso relaja el cuerpo y ayudó como tal a la niña a que los ataques no fueran tan agresivos, porque una contracción muy prolongada del músculo también puede generar problemas. Puede generar que se desinserte el músculo de su hueso, que haya incluso una fractura si fuera una contracción muy severa. Entonces, recordemos que los niños están en desarrollo, los huesos todavía no están formados plenamente. Pueden resistir más tensión porque aún es más cartílago que hueso, es más flexible, pero en un adulto, imagínate, ¿no? O sea, habría un problema ahí. Nils, para que los radioescuchas recuerden el estatus, después de que se hizo esta demanda, la Suprema Corte dictó jurisprudencia, ¿verdad? Y entonces, hoy en día se necesita una receta médica. ¿Y qué más? ¿Qué más necesita para poder importar esta sustancia? Bueno, como ya lo mencionaste, necesitan una aprobación por parte de las autoridades médicas correspondientes para poder tener este suministro de la sustancia activa del cannabis. En sus derivados puede ser aceite, pueden ser algunas otras formas de consumo, como por ejemplo puede ser la vaporización del cannabis, o bien la ingesta de alguna manera, o bien pues que se fume el cannabis. Se tiene que requerir esta receta, una prescripción médica sumamente importante para que en donde se especifique con toda claridad, sin miramientos, cuál va a ser el tratamiento que esta persona pretende, que este paciente va a poder requiere para poder atender ciertos, no quisiera llamarlos enfermedades, aquí Omar no puede explicar la diferencia, pero sí quiero mencionar son pues malestares que los pacientes pueden tener, ¿no? Que pueden tener, por ejemplo, epilepsia, que bueno, puede ser una enfermedad, que pero no es realmente, quizás no es una enfermedad, pero imagínate tener un niño, un hijo que está sufriendo dolor, 60 ataques epilépticos durante el día, 80, ¿no? Y que no son solo eso, sino que también se pueden introducir otro tipo de malestares, como puede ser la náusea y el vómito que pacientes pueden tener después de la quimioterapia, o bien del dolor crónico, depresión, desorden de ansiedad y desorden del sueño, ¿no? Son ciertos tipos de malestares que normalmente los medicamentos no pueden combatir, por lo tanto se necesita o se se necesita de otras sustancias activas que se encuentran en el fruto de la marihuana, ¿no? Entonces, es una receta médica muy particular, en donde explique con todo el rigor médico posible cuál va a ser el suministro, las dosis y todo esto que se va a necesitar. Desde luego hay ciertas... con esa receta. Exactamente, desde luego hay ciertos
digamos, compañías médicas, por así decirlo, que pueden suministrar estos aceites o cualquier otra presentación en donde estén estas sustancias activas. ¿Se siguen importando o ya hay alguna empresa, algún laboratorio que está produciendo aquí en México? Yo la verdad desconozco que exista algún laboratorio, no me he informado mucho respecto a eso. Lo que yo conocía era que justamente se importaba del extranjero porque tienen, digamos, una regulación mucho más eficiente en ese sentido. Aquí pues todavía está en pañales, está todavía en un debate grande de la legalización, pero bueno, se puede mover hacia allá. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos, amigos, en Vox Alta. Hacemos una pausa y regresamos con ese tema, legalizar o no la marihuana. Gracias. No te limites, participa con tus comentarios. Regresamos en un instante en Vox Alta. En Vox Alta. Sabemos que te esfuerzas cada día para darle lo mejor a tu familia, para que viva tranquila, para que esté mejor. Nosotros, al igual que tú, trabajamos para conseguirlo. Por eso pusimos en marcha el programa Acciones Prevenir, único en el país, que en conjunto con la ciudadanía mejoramos las condiciones de vida de miles de habitantes. Querétaro, lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando 3 periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Ya estamos de regreso en Vox Alta. En Vox Alta. Estamos de regreso en Vox Alta, una emisión coproducida por SM Radio y en la lupa.com. Estamos con este tema, legalizar o no la marihuana, un tema sin duda muy controvertido. Y tenemos para esto en la mesa a Omar Lona y a Nils Rosas Valdés. Pregunta Liz Segura, Omar, esta es para ti. ¿En qué grado de epilepsia puede ser utilizado? Ok, no es algo que se pueda soltar así como a la ligera o que se pueda decir sin más. ¿Por qué? Porque hay que conocer cada uno de los aspectos del paciente. No todos los pacientes son iguales y no todos los grados de epilepsia van a ser requeridos que van a tener un manejo a través de la marihuana. Por supuesto, entre más severo el caso, más la tendencia a usarlo. Este es un bebé, en este caso es un bebé, es una persona, o sea, siempre como parte de la medicina tiene que verse, en este caso, el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, en este caso un bebé de 1 año. ¿Qué repercusiones va a tener? ¿Realmente va a ser beneficioso o va a ser más perjudicial que beneficioso? Porque una niña de 12 años puede estar ya más madura en un sentido,
biológico y ya está más avanzada en ese sentido y podrá resistir mejor los efectos negativos que pudiera llegar a tener la droga, porque al final de cuentas no podemos negar que es una droga también, ¿no? Que un bebé de 1 año, o sea, por supuesto es como la controversia que surgió con el uso de metanfetaminas para niños con déficit de atención. Son niños, siguen siendo niños y el administrarles una droga sí va a generar un efecto. No es lo más recomendable. Ahora el aceite no tiene la sustancia activa, la sustancia psicoactiva no la tiene. Hay más de 400 sustancias psicoactivas en la marihuana, todas en diferente cantidad dependiendo de la marihuana. Quizá no esté la principal, que es la más potente, que es el 9-delta tetrahidrocannabinol, me parece que se llama, que es la más potente. Sin embargo, las demás siguen estando presentes y las demás siguen ejerciendo un efecto. Por lo tanto, sería complicado saber qué tanto sería correcto administrarle a un bebé, por ejemplo, en este caso, esa sustancia, ¿no? Definitivamente no hay esa clase de antecedentes. ¿Por qué? Porque como no hay una legalización, también no se puede administrar sin más, ¿no? Es como el tabaquismo también, ¿no? Hace unos años, remontando décadas atrás que se legalizó, no se podía tener en cuenta todos los problemas de salud que iba a tener hasta ahora. O sea, habíamos visto que el cáncer del pulmón ha pasado a ser una de las principales causas de muerte. Cualquiera ve una película de los años 50, 60 y la gente está fumando en todos lados, ¿no? Lo más natural. A mí me tocó fumar en los aviones, ¿no? En los aviones se fumaba en los cines. Esa justamente es ese es el gran dilema entre legalizar cierto tipo de drogas. Yo lo escribía en la columna pasada en La Lupa, el miércoles pasado, ¿por qué sí se puede o sí se legaliza, sí se ha legalizado algunas drogas y no la marihuana? Una droga, ahorita bajo tu mejor opinión, Omar, es aquella sustancia que pues causa algún cierto tipo de adicción, ¿no? Al tener un contacto con el sistema nervioso, por ejemplo, o con el organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cafeína es en sí una droga que se encuentra, por ejemplo, en el café, en el té, etcétera. ¿Y qué pasa con el tabaco y con el alcohol? Lo comentamos la vez pasada, pues el tabaco y el alcohol generan mayor cantidad de muertes que la marihuana. Que bueno, ahí se puede decir que pues como al no ser legal, pues no tiene un registro pues confiable acerca de las muertes de marihuana. Sin embargo, en los países donde ha sido legalizada tampoco encontramos cifras sobre muertes, sobre sobredosis, por ejemplo, ¿no? Pero la cuestión... pero la cuestión ahí de la que hablaba acerca del tabaco y la marihuana es que, pero en el tabaco y el alcohol es que son drogas, son sustancias que pues han estado en nuestra sociedad desde hace milenios en el caso del alcohol y siglos en el caso del tabaco. Y bueno, han creado pues industrias pues enormes que generan pues grandes utilidades pero también grandes impuestos. ¿No? Sí, o sea, sin duda no sería un tema tan debatible si no generara un impacto en varios niveles, por supuesto, ¿no? En este caso la marihuana, al igual que todas las sustancias, es una droga, y haciendo más amplio el criterio de droga, cualquier sustancia que te vaya a producir un efecto en el cuerpo es una droga, definitivamente. Sí, Omar, una niña de 11 años también sería el mismo caso, o ahí ¿tú cómo lo ves? Administrar también con problemas de convulsión, administrar el aceite. Vaya, no me podría arriesgar como tal emitir ella sí o ella no. ¿Por qué? Porque es una niña que no sabemos sus antecedentes. No es tan fácil como de hecho, oye, tengo una niña que tiene epilepsia, tiene 6 años, ¿le puedo dar o no? No sabemos sus antecedentes, no sabemos sus síntomas. ¿Y tú aquí qué recomendarías? Aquí recomendaría, se tiene que hacer una valoración en todos los sentidos. Una valoración médica completa no solamente implica físicamente cómo está ella, cómo está su caso, sino también una valoración emocional o sea, psicológica y mental. ¿Por qué? Porque está la otra parte del abuso como tal. Sí, le vas a dar una droga a una niña, pero está ella también capacitada para no generar tolerancia, para no generar dependencia, para no generar abuso. Ese es el aspecto que me gustaría mucho tocar con el tema de la marihuana. El hecho de que tú puedas hacer algo no significa que debas de hacer algo. En este caso, el hecho de que se pueda legalizar, porque sin duda es un hecho que se puede realizar, no significa que se deba de. ¿Por qué?
El aspecto médico nos dice, sí, hay varias cosas positivas en el uso de la marihuana, por supuesto, pero también hay cosas negativas. Sigue siendo una droga, sigue pudiendo generar abuso, sigue pudiendo generar tolerancia, que son menos casos, por supuesto. Hay más tolerancia y más abuso del tabaco y del alcohol, sí, pero no por eso quiere decir que vas a dejar a la población desprotegida en ese sentido, solamente porque es menos peligrosa que otras sustancias. ¿Me explico? No confundir el hecho de poder hacer algo con el hecho de deber. No es coartarle el derecho a nadie de su autodeterminación, por supuesto, pero qué tan capaz está la persona en este caso que quiere usar la sustancia para manejarla adecuadamente, ¿no? Que no generes un abuso, que no generes una dependencia, que no generes un problema a otras personas. Pero ¿cómo saber eso? Dices tú un Sí. examen integral que incluso, En este incluya caso, incluso sí. un psicólogo, ¿no? Sí, o un psiquiatra. O sea, psiquiatra, y que incluya aquí también un médico. Un médico ¿de qué especialidad? general, ¿Médico general? un ¿O de médico qué internista, especialidad? sí, o sea, alguien que sepa valorar al paciente por completo. Ahora, o sea, un médico general. Luego un encontramos médico internista. prejuicios entre los médicos mexicanos, Por supuesto. ¿no? Que pueden decir, ¿cómo te voy a dar una receta para una droga? ¿No? ¿No? Sí, por supuesto. Aunque O sea, los siempre fármacos- hay opiniones divididas. Aunque ¿no? los Claro. fármacos Son en que sí. utilizamos son drogas, ¿no? Exactamente, Sí, sí. o sea, no es ponerse esa como camiseta de doble moral, ¿no? O sea, Ajá. al final de cuentas se están dando drogas, como por ejemplo el dichoso paracetamol o ibuprofeno, o sea, y la gente abusa de ellas, Claro. sin saberlo, por supuesto. ¿Qué tanto es la repercusión que se tenga de uno u otro lado, ¿no? Tanto el uso de drogas como la marihuana, como el uso de drogas normales. Y deja el paracetamol, todas las drogas controladas que Sí, o sea, requieren receta. Pues yo conozco gente, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero conozco gente que consigue las recetas, ¿no? Sí, claro. En Santo Domingo, allá en la Ciudad de México. Vulgarmente dicen, claro, siempre hay una ya, trampa por ahí. Todo se encuentra. Las famosas imprentas esas clandestinas Sí. consiguen recetas médicas para tener su dosis de Valium y Sí. drogas de ese tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, o sea, es la parte que el compañero Luis Amayoa comentaba la vez pasada, el ser socialmente responsable. ¿Está la sociedad mexicana lista para ser socialmente responsable? Cuando hablas de qué, de que hay abuso, de que hay consumo, de que si no te importa exceder la dosis que tienes, o sea, permitida llevar, por ejemplo, creo que eran 5, me parece que mencioné 5 gramos, ¿no? Sí. Si no te importa eso, ¿por qué? Porque son 5 gramos y pues, no pasa nada y que es más fácil que eso. No está hablando de una sociedad responsable. ¿Por qué? Porque no te importa quebrantar la ley. Entonces realmente no considero que se esté listo socialmente para un consumo adecuado, moderado, sin un abuso. Entonces, ¿cuál sería tu punto de vista En esta acerca parte, de en esta la parte, legalización? mi punto sería más en contra que a favor. No digo que no esté a favor, pero creo que no es el momento ideal. Creo que hace falta implementar más en el sentido de la salud emocional y mental de las personas para manejarla. O sea, en este caso, ¿estás capacitado para hacerlo? ¿Estás capacitado para no generar un abuso? ¿Tienes tendencia al abuso? Porque puede haber una tendencia, porque también hay patrones hereditarios, ¿no? También está en juego esta parte Sí. de Ahora, la tendencia a abusar de no solamente de drogas ligeras, sino también de drogas fuertes. ¿Y por qué no hacerlo paulatinamente como se ha hecho en muchos estados gringos, ¿no? Empezamos con... Este estado, Colorado, digamos, ¿no? digamos, Sí, Colorado, Ajá, California. Colorado. Empezamos Ujú. con la autorización medicinal, el uso medicinal, meramente, Sí. netamente. Y ya después, Vamos viendo qué muchos tal. años después, conforme se desarrolló el modelo, se fue hacia el lado recreativo, hacia el modelo recreativo, ¿no? Es En una buena idea, de En hecho, Colorado fueron 10 años de uso medicinal, Sí. vieron que no había grandes problemas Ujú. y se pasó al recreativo, ¿no? Sí, claro, o sea, Yo creo que podría ser así. De hecho es una buena idea. ¿Por qué? Porque vas controlándolo sobre la población. Ahí está la cuestión de querer pasar de 0 a 100 así, ¿no? O sea, en un momento a otro. ¿Por qué? Porque el hecho de legalizarlo así, sin más, va a ser una legalización recreativa, en este caso. ¿Por qué? Porque cualquiera va a poder consumirla. Y si estamos hablando de que somos una ciudad que ni siquiera respeta el color verde o el color rojo de los semáforos, nos va a hablar de que va a haber abuso, definitivamente. Entonces, ¿qué tanto se puede hacer esto? Bueno, Pero sí sería buena idea. Pues. la jurisprudencia que dictó la Corte ya nos permiten, Por a supuesto. través de un amparo, pues tener nuestro sembradío en la casa, es para consumo personal, pero ya nos permite eso, ¿no? Pues sí, pero aún así sigue el criterio de incluso esas 20 personas están preparadas para manejarlo adecuadamente sin un abuso y no es por cuestionar su criterio.
Sin embargo, abre la puerta para que los demás también lo tengan y definitivamente no todas las personas van a ser capaces de un consumo adecuado, de un consumo moderado, de un consumo adecuado, sobre todo. Me gustaría preguntar, aquí tu postura es más abierta, más hacia la legalización, lo expresaste de la emisión anterior, la emisión pasada, y ahorita yo creo que nos vamos a ir a otro corte, y ahorita regresamos con tu punto de vista, ¿no?, acerca de lo que dijo Omar, ¿no? Bueno, pues nos vamos a un corte, vamos a hacer un pequeño corte aquí en una emisión más de En Voz Alta. Y regresamos con este tema de legalizar o no la marihuana. No te limites, participa con tus comentarios. Regresamos en un instante en Voz Alta. En Voz Alta. Sabemos que te esfuerzas cada día para darle lo mejor a tu familia, para que viva tranquila, para que esté mejor. Nosotros, al igual que tú, trabajamos para conseguirlo. Este año se esperan lluvias con más fuerza. Por eso limpiamos 80 kilómetros de drenes. Ayúdanos a mantenerlos limpios no tirando basura. Querétaro lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. ¿Qué sucede cuando 3 periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. Te esperamos. Crónicas de la verdad, crónicas de la verdad. Periodismo de investigación, crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche por SM Radio. Contenido inteligente. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Ya estamos de regreso en Voz Alta. En Voz Alta. Ya estamos de regreso en Voz Alta, un programa coproducido por SM Radio y en lalupa.com. Tenemos a Omar Lona y a Nils Rosas Valdés hablando de este tema tan interesante, tan controvertido, tan polémico: legalizar o no la marihuana. Nils, estábamos contigo antes del corte, un poco con tu postura. Omar plantea algunos argumentos médicos para decir yo estaré en contra, pero tú has mostrado una posición más favorable. ¿Podrías abundar sobre esto? En cuestión de medicina, pues ya sabemos que hay un debate muy grande sobre si sí, por los beneficios que trae la sustancia activa del cannabis a ciertos pacientes, pero no porque transgrede justamente la salud de las personas, no necesariamente de los pacientes, pero de las personas en general, y eso es justamente lo que comentaba Omar, que es
el espíritu de la medicina, ¿no? Uh-huh. Puede salvar la vida, la salud, etcétera. Hay un estudio muy interesante realizado por la Asociación Estadounidense de Médicos, publicado hace 4 años, no tiene mucho, 2015, en donde muestran las bondades de poder suministrar la sustancia activa del cannabis a pacientes que, si bien no tienen, digamos, una enfermedad en sí, sí tienen ciertos malestares, como lo comentábamos anteriormente. Se les suministró a pacientes que tienen que reciben quimioterapias y por lo tanto habitualmente tienen náuseas, vómito después de estas sesiones. Sabemos que pues matan células del cuerpo, ¿no? Sí, pues matan células enfermas y células sanas. Y células sanas, se les llevan las dos. Entonces, pues es lógico que pues al quitarte pues estas células, estos espacios de vida, por así decirlo, en el cuerpo, pues uno se maree, ¿no? Y todo eso. Bueno, pues seguramente Omar lo puede explicar de una mejor manera. Puede estimular el apetito en personas portadoras de VIH. Bueno, se les suministró a estas personas, a las personas que tienen dolor crónico, esclerosis y paraplegia, depresión, desorden de ansiedad y del sueño y espasticidad. Bueno, también en el síndrome caso de de la Tourette. depresión, porque no es más down el asunto. Pues, digo, hay ciertos casos donde sí, hay ciertos casos en los que no. Entonces yo creo que eso también implica mucho la persona, el organismo de quien lo esté recibiendo. Entonces, bueno, explicaba acerca de este interesante estudio. Notaron los investigadores que suministrar este tipo de sustancias como los que tiene el cannabis a los pacientes ayuda a que les quiten el dolor crónico y la espasticidad, que Omar también lo puede esclarecer. Es, digamos, ese anquilosamiento de los músculos. Entonces, ¿qué es lo que hace justamente la sustancia? Pues relaja el cuerpo, quita el dolor. Por eso es que puede ser consumido, o se le sugiere consumir a personas que tienen estos malestares, porque justamente los ayuda a atender estos problemas que pues medicamentos no necesariamente pueden tener este mismo resultado. En otros casos, como personas que tienen náusea y vómito por la quimioterapia, desorden del sueño y síndrome de Tourette, pues tiene un efecto mucho menor, pero sin duda es positivo. Es lo que comentaba el programa anterior, es de que no podemos dejar de ver a los estudios, a la academia, para tomar una decisión informada. Y yo creo que esto justamente apunta para que funja como un elemento adicional para poder legalizar la marihuana para fines médicos. Sí, yo creo que debemos dar el paso, no sé, Omar, insisto, claro. Tenemos que hacer un proceso gradual, sí. No entrar directamente a lo lúdico, sino hacer el paso hacia lo médico, y los beneficios, pues ahí están. Sí, claro, Son palpables, son buenos, ¿no? De hecho, indudablemente. Sí, el doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, hizo también un estudio muy interesante. Hay un libro, una compilación con varios médicos donde hablan, se llama así Marihuana y Salud, ¿no? Sí. Es un libro muy interesante donde habla precisamente de algunos de estos beneficios, ¿no? Sí, es lo que platicábamos también. Trae beneficios, por supuesto. Ya también nos hizo favor de escribir muchos de ellos, Nils. Al tener un sistema que regula, por ejemplo, esas sustancias en el cuerpo, directamente genera el efecto sin la intervención de una sustancia sintética que no está diseñada para afectarlo como tal, ¿no? Entonces, el hecho de que sea una sustancia específica para estos efectos ayuda muchísimo. Por supuesto, en otros países se da, por ejemplo, el consumo de marihuana para pacientes con cáncer terminal, para pacientes con quimioterapia. Sí se ha visto que funciona y tiene efectos positivos. La cosa es realmente el no generar un abuso, simplemente. ¿Por qué? Porque definiendo abuso de una sustancia o de cualquier sustancia como una sustancia que te impide realmente realizar tus actividades cotidianas o desarrollo de relaciones interpersonales, y que a sabiendas de que interfiere con estas actividades se sigue el consumo, no hay como tal mucha referencia en el sentido de qué tan conveniente es que se administre o no la marihuana. Por supuesto, una introducción gradual del consumo de marihuana con fines médicos sería, creo que, lo ideal.
para poder tener también datos que arrojen o apoyen o desacrediten la legalización posterior para fines recreativos, pero sin embargo pues no se tienen porque no está Sí, como tal. pero yo creo que sí, como país regulado, debemos ¿no? dar el paso, ¿no? Además, California, que es un estado vecino, ya dio el paso, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que, bueno, que a unos metros de México ya es legal la marihuana, ¿no? Por supuesto. Y nosotros estamos todavía matándonos por ese asunto, o tenemos las cárceles llenas de adictos o de pequeños narcomenudistas de marihuana, llenas las cárceles, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso sería. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a... Eris Rosas nos manda saludos a los tres. Muchas gracias. Y bueno, aquí vamos a hablar de otras drogas, ¿no? Claro. ¿Qué sucede con las otras drogas, no? ¿Qué sucede con las drogas sintéticas? ¿Qué sucede con las drogas realmente que se les llama drogas duras, ¿no? Pues ha habido pues, varios registros de este tipo de consumo que sin duda alteran mucho más al organismo que las drogas, digamos, tradicionales, como pueden ser tradicionales, por decirlo entre comillas, ¿no? O más bien legales, como puede ser la cafeína, el tabaco y el alcohol. El uso, por ejemplo, de metanfetaminas, el uso de crack, de cocaína, pues son estas drogas sintéticas que justamente pueden alterar de una manera muy poderosa al organismo, y que no por el hecho de que 5 personas, 20 personas tengan derechos y quieran legalizarlas, pues se va a hacer. No es lo mismo legalizar ese tipo de drogas que legalizar, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, que pues como lo comentaba, pues ya están incrustadas en nuestra sociedad, en nuestra cultura de hace siglos y milenios, o bien como la marihuana, que ya vemos que no es, digamos, tan adictiva, no tiene una repercusión tan grande en el organismo como sí puede ser el consumo de otro tipo de drogas, y que pues tienen efectos positivos en cuestiones medicinales. Además ya vimos, bueno, lo que sucedió con la famosa ley seca, ¿no? Exactamente. Tratar de prohibir una droga tan arraigada causa como el violencia. alcohol, pues... Fueron 11 años, si mi memoria no me falla, que justamente, bueno, ahí desde luego muchas personas, muchos comerciantes del alcohol pues se hicieron millonarios. Eso se sabe claramente, y eso mismo pasó aquí, ha pasado aquí. Pero fíjense que sucede lo mismo como con algunas drogas prohibidas hoy, ¿no? Sí, o sea, el hecho de que esté prohibido no evita el consumo, no, por supuesto. pero además la cocaína hoy en día, ¿no? Dicen algunos adictos que está rebajada hasta con raticida, ¿no? En aquel tiempo, en la ley seca, el alcohol lo vendían adulterado, ¿no? Quién sabe qué diablos te vendían, ¿no? Y había incluso más muertes por alcohol, porque eran sustancias totalmente químicas adulteradas, ¿no? Claro. Por eso, y también por justamente la prohibición. Al momento de que una sustancia tan, ¿cómo decirlo?, tan necesitada, tan requerida, tan demandada por la sociedad como era la droga del alcohol, pues era natural que pues ciertos grupos de comerciantes quisieran comerciar con ella, para poder tener un precio mucho mayor al que ellos lo podían pues comprar o crear, ¿no? Justamente eso, entre esos mismos grupos, pues había conflictos para poder, digamos, generar, digamos, una ruta, o poder generar lo que se llama ahorita las plazas para poder realizar la venta de estas drogas. Es lo mismo que está pasando, bueno, lo mismo que ha pasado con el narcotráfico, y el legalizarla justamente aliviaría muchísimo esta presión de la violencia, de la inseguridad en México. Hay una cuestión aquí. ¿Qué sucede con la amapola? La amapola, bueno, sabemos de ahí proviene la morfina, que hace tanta falta en los hospitales mexicanos para aliviar precisamente el dolor. Y nosotros, México, la Sierra de Guerrero, nos hemos convertido en uno de los principales productores de amapola a nivel mundial. Afganistán, ¿no? Afganistán y Pakistán también. Sí, yo creo que estamos en tercer lugar, en la Sierra de Guerrero, es un círculo ahí, un cuadrante ahí súper peligroso, ¿no? Incluso donde utilizan a los niños, ¿no? Para hacer el rayado, ¿no? Por las manos, porque tienen las manos muy pequeñitas. Ahí, ¿cuál es tu opinión acerca de la amapola? A final de cuentas,
siendo la amapola también parte de uno de los precursores en este caso, que van a generar la obtención en este caso de morfina de alguna otra sustancia que son los opiáceos, sigue siendo una droga. Y en particular, en el caso de esto, es una droga que se tiene como administración médica ya fundamentada, no es la morfina que se puede administrar. Ajá, sin embargo, pero legalizarla precisamente con un gran control médico, precisamente para que no haya ese déficit de morfina que tenemos por supuesto, en los hospitales. Sin embargo, también está el aspecto de la medicina como tal. Al final de cuentas, somos una sociedad que tiene sus defectos y sus virtudes, por supuesto. El querernos comparar con otras sociedades, aunque puede traer su lado positivo, también está el aspecto de no somos iguales y no podemos hablar de que el impacto sea el mismo que el que tenemos en Estados Unidos, que el que se tiene en Dinamarca, que el que se tiene en Inglaterra o Francia, que tienen otro tipo de pensamiento y el abuso o el consumo se ve de una forma diferente. Incluso entre el mismo aspecto médico, en el mismo ámbito médico hay situaciones de abuso, de consumo, de drogas tanto legales como ilegales y un abuso que puede generar o puede tener un problema como tal a la hora de la atención médica. No se tiene todavía esos lineamientos necesarios para un manejo más riguroso, sobre todo creo que es riguroso, porque se sabe, ¿no? Se tiene conciencia de no debes de dejarlo, digamos, como al alcance de los niños, por así decirlo, pero si incluso entre los mismos profesionales médicos puede haber un problema. Vamos a hacer una pausa. Ahorita sí me gustaría, regresando, que me dijeras qué necesita una iniciativa, qué se necesita para tener esos controles, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hacemos una pausa, regresamos aquí en Vox Alta. El tema, legalizar o no la marihuana. No te limites, participa con tus comentarios. Regresamos en un instante en Vox Alta. En Vox Alta. Sabemos que te esfuerzas cada día para darle lo mejor a tu familia, para que viva tranquila, para que esté mejor. Nosotros, al igual que tú, trabajamos para conseguirlo. Por eso rehabilitamos los espacios públicos, aumentamos y mejoramos el alumbrado en calles, así como la recolección de basura. Querétaro lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Ya estamos de regreso en Vox Alta. En Vox Alta. Amigos, estamos de regreso en Vox Alta, una emisión coproducida por SM Radio y en lalupa.com. Tenemos aquí algunas radioescuchas que nos han escrito. Lilia Pérez dice: saludos, interesante tema. Gracias por abrir espacios para tratar un problema que día con día crece entre los jóvenes de hoy.
Y aquí también tenemos a Liz Segura que dice, bueno, si el médico está en contra, entonces ya mejor no vamos a hacer, o ya no vamos a ir por esa alternativa. Quisiera aclarar que no estoy en contra directamente, solo considero que no es el momento adecuado. Por supuesto, el hecho es que así haya una prohibición o no, haya una ley o no, quien lo quiera hacer lo va a hacer. Esté a favor, en contra, o esté las leyes necesarias para impedirlo. Pero ¿no? aquí hablando Sin embargo, de un tema específico de una niña que tiene convulsiones. Sí, sin embargo, lo que digo es, no se puede dejar de tener en cuenta todos los posibles aspectos de una situación complicada, que en este caso es la marihuana. No puedes dejar de tener en cuenta el aspecto legal, el aspecto político, económico, turístico, incluso el medicinal, por ejemplo, que es el que nos está tocando más en este tema. No quiere decir que no la debas de consumir o que no la puedas usar. Sin embargo, ¿cuál es tu situación para poderla consumir? Tú como persona si puedes manejarlo o no, qué tanto se puede permitir o no. O sea, hay que tener en cuenta que no es lo que comentaba, pasar de 0 a 100 en un segundo, sino se puede meter ese consumo responsable, ese consumo limitado, bien controlado, para empezar a ver qué repercusiones puede tener, ¿no? Platicamos en la pausa comercial. No se trata de que no tenga beneficios, por supuesto que los tiene. Sin embargo, hay que hacer una valoración completa de la persona para saber si es adecuado o no para ella. Ahora decías, bueno, por supuesto no somos Dinamarca, no somos Ámsterdam, pero hablabas tú, yo te preguntaba, que entonces hace falta una reforma, y tú dices, bueno, es que va más allá, va con la educación. Sí, por supuesto, ¿no? Empezar con los cimientos de la educación, ¿no? Sin duda, considero que hay que romper muchos tabús, definitivamente. Eso es, creo que, imperativo. ¿Por qué? Porque hay mucha asociación a que, por ejemplo, en este caso los consumidores de marihuana van a traer consecuencias negativas, ¿no? O en este caso que pueden traer repercusiones negativas para la sociedad. Yo no considero que ni todos los consumidores vayan a ser santos, ni tampoco todos vayan a generar problemas. Por supuesto, hay muchas clases de personalidades y en función de eso pues van a generar consecuencias positivas o negativas. Sin embargo, deben de empezar a tocarse esos temas con mayor libertad. ¿Por qué? Porque una parte es la desinformación y otra parte es la vergüenza o la pena que se pueda tener. Como sociedad no creo que estemos listos para manejar, por ejemplo, una legalización recreativa de la marihuana. ¿Por qué? Porque no se puede ni siquiera hablar abiertamente de ella sin tener una respuesta conservadora o liberal. Claro. Y no estar abiertos a un cambio, a una nueva idea. A discutirla desde todos sus matices. Ahorita hay muchos. Entonces, sí. Bueno, todavía estamos en una sociedad donde los conservadores todavía existen, todavía se manifiestan. Siempre debe de existir manifestarse. Sí, o sea, desde luego, eso entraríamos en un régimen dictatorial. Es como una democracia, tiene que haber pluralidad, tiene que haber una oposición, todo eso. A lo que voy es de que este tipo de cosas... Los señores Tamborrell deben de existir, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Exactamente. Sí, por supuesto, siempre es divertido. Sí, hay que tener una apertura. Siempre es divertido, ¿verdad? Sí, es interesante debatir. Es interesante debatir y es interesante desmontar sus argumentos muy malitos. Justamente esto que toca Omar es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento que exista mucha más, al momento que, por ejemplo, se pueda legalizar la marihuana, se va a poder crear una serie de situaciones muy benéficas para la sociedad, como por ejemplo puede incentivar la investigación económica, la investigación académica en torno a las repercusiones que puede haber en cuestión de la marihuana y de otras drogas en general. Pero bueno, el punto que yo quería mencionar es que una decisión así como la legalización de la marihuana no tiene que estar tomada solamente porque ahorita tenemos una sociedad en donde tenemos, digamos, más permisión o donde nuestros derechos ya son valorados, son mucho más... Sí, no deben ser coartados ni... Sí, o sea, no es porque 20 personas quieran que la marihuana sea legal y ya por eso es que tengan que librar un debate de esta envergadura, desde luego que no. Hay que visualizar un panorama mucho más amplio, hay que integrar varias disciplinas para poder generar un argumento mucho más interesante, mucho más contundente que pueda beneficiar a que este debate se le dé hacia un lado, sea cual sea, ¿sí? Siempre y cuando pues tenga un beneficio, digamos, mayor. Todos hay que tener se tienen que aportar desde varias disciplinas, como por ejemplo desde la política, bueno, qué repercusiones políticas podría haber,
qué cuestiones económicas y sociales están envolviendo todo este debate, que bueno, son las que ya tenemos ahorita de momento, pero hay otras cuestiones como la medicina, que ahorita poco a poco, paulatinamente en los últimos años ha crecido, digamos, en mayor proporción, y hay otras como por ejemplo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista pues cultural y desde el punto de vista legal y de la criminología, que pueden aportar para poder tener un argumento pues más congruente en este sentido. La vez pasada estaba mencionando acerca de una muy interesante investigación realizada por varias universidades de varias disciplinas que ven la legalización desde varias disciplinas y concluyen que sí es necesario o que no digamos necesario, pero sí es un paso trascendental importante y benéfico si se legaliza la marihuana desde todos estos ámbitos. Entonces, al momento que se pueda tener, digamos que podamos nosotros como sociedad analizar y comprender lo que dicen pues, los académicos expertos en esto, pues en ese momento quizá podríamos desprendernos de todos estos tabús que tú mencionas, Omar, o de que digamos que la visión conservadora pues poco a poco se vaya quitar el estigma. Quitando ese estigma, no necesariamente que cambien su visión, quizás eso sería muy radical, pero al menos que sí pueda dejar haber una aceptación, un espacio para las ideas. Exactamente. Yo creo que es importante y es necesario. Y yo sería, la verdad, partidario de este proceso gradual, claro. Sí. No estamos preparados para, sí, al final no para el aspecto lúdico, recreativo, el modelo recreativo, todavía no estamos preparados. Si ahorita que es ilegal se puede notar que hay consumir, se puede conseguir, al momento que sea solamente, que se deje ser médico, pues desde luego se va a poder conseguir también para cuestiones recreativas, como se le dice. Estoy de acuerdo, tiene que ser gradual, tiene que haber una regulación. Abrimos resquicios, siempre se abrirán esos resquicios. Y yo creo que debe ser una regulación del Estado. Sin duda tiene que ser del Estado. Ahora, hay otras opciones, desde luego, privados, los impuestos se pueden generar, tú lo mencionabas, 27% en Colorado, 8% en otros lugares. Pues sin duda es un 8%, si abres tú un bar y envenenas de todos modos con un bar, tú pagas 8% en Colorado de impuestos, y 27% si tienes tu tienda de marihuana en Colorado o tu invernadero, ¿no? Sí. Y bueno, todos estos impuestos que se pueden generar, pues van a crear un control, o bueno, se espera que puedan crear un control para el consumo de este tipo de drogas, y también se puede generar un presupuesto para investigación, para ver qué proyecciones va a haber en cuestión del consumo, qué beneficios o cómo puede perjudicar a ciertos sectores de la sociedad, bajo qué escenarios. Todo esto puede favorecer eventualmente. Tú lo mencionabas ahorita en el corte, ¿no? Acerca de Dinamarca. Sí, está el aspecto de, sí se tienen beneficios, estas sociedades han podido implementar, creo yo, de una manera más adecuada esta legalización, paulatinamente, con más conciencia, pero también ellos ya a la vez han podido obtener resultados sobre qué tan benéfico ha sido, qué tan perjudicial ha sido, ¿no? Les comentaba igual de las estadísticas que en Europa se está viendo que también hay un abuso sí, aunque hay consecuencias positivas, también están las consecuencias negativas, ¿no? Un aumento, por ejemplo, en los índices de esquizofrenia. Es una enfermedad mental que no se tiene mucho en cuenta, que en México no hay una estructura adecuada para tener en cuenta voces, ¿no? Cuando consumen marihuana escuchan sí, alucinaciones, son muy introvertidos y es algo complicado. Pero también está la parte del aspecto de la salud mental, ¿no? Que no se toma mucho en cuenta en México y que también es otra parte fundamental para manejar adecuadamente una droga, ligera o pesada, lo que sea, pero es una droga, ¿no? Pues nuevamente quedaron cosas en el tintero, vamos a seguir después, no la próxima semana, que la próxima semana vamos a hablar de otro tema, pero a ver si regresas. Por supuesto, claro que sí, encantado. Vamos ya me puse en contacto con gente que conoce a este chavito que necesitaba aceites, para ver si pueden venir, él y su papá, ¿no? Por supuesto, sería interesante también ver el aspecto de la emoción, ¿no? Omar, de la familia. Pues muchas gracias por haber asistido al programa. Un placer, muchas gracias a ustedes por invitarme. Como siempre, muchas gracias, por estar aquí en una emisión más de En Voz Alta. Yo soy José Antonio Gurrea y los espero la próxima semana.
con otro programa. ¿Qué tema vamos a tener la próxima semana? Huawei es un tema muy relevante de momento. Bueno, claro. desde hace años es un tema. En los últimos meses ha acrecentado por la guerra comercial China-Estados Unidos, China, ¿no? Pero por la supremacía mundial. Tiene que ver mucho con economía, con tecnología, con academia. Con la potencia que viene. Con la potencia que viene. Ya está sumando ahí. Que finalmente lo podemos ver como la trampa de Tucídides, que es justamente la emergencia de una hegemonía o de un país que puede ser hegemonía en vistas de uno que ya es hegemónico. No, es muy interesante. Muy bien, muy interesante. Pues nos esperamos la próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego. Esto fue Actualidad, Análisis, Metrópoli, Crítica en Vox Alta con José Antonio Guerra Colín. Nos vemos en una próxima emisión. Para decir las cosas, se deben decir en Vox Alta. En Vox Alta.